Listo. Listo. Adelante, doctor Céspedes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro Grand Round. Y les estaré acompañando en la moderación de esta conferencia. Entonces arranco mejor en inglés. Welcome, Dr. Offit, and thank you very much. Damos la bienvenida al Dr. Offit. Muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Les recuerdo que al conectarse a esta conferencia autoriza el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 del 2021 del 2012 y nuestra política de datos personales, la cual se puede consultar en la página web de la Fundación. De igual forma, le informamos que esta And we would also like to inform you that this lecture is being recorded. The question and chat is activated. Please write your questions, which we will be answering at the end of the lecture. Hoy tenemos el honor, we have the honor to welcome Dr. Paul Offit en la conferencia Safety and Efficacy of COVID-19 Vaccine for Children and Teenagers. Con su conferencia sobre las vacunas para COVID-19, el doctor Offit tiene su formación en pediatría en el Hospital Infantil de Pittsburgh. También hizo formación en infectología en el Hospital Infantil de Filadelfia. El doctor Offit está certificado del Board en Pediatría y en este momento es director del Centro de Educación en Vacunas y profesor de infectología en pediatría en el Hospital Infantil de Filadelfia. El doctor Offit es experto reconocido a nivel internacional en virología e inmunología y fue miembro del comité asesor para los centros del control de las enfermedades de Atlanta. El doctor Offit ha publicado más de 150 artículos y actualmente tiene artículos publicados en revistas médicas y científicas. Es autor de varias narrativas médicas que han recibido muchos premios. Queremos darle la bienvenida al doctor Offit y puede usted ya comenzar con su conferencia. Muchas gracias. Hoy les hablaré acerca de las vacunas para COVID-19 en niños de corta edad. La primera pregunta es si las vacunas para COVID-19 son necesarias para los niños de corta edad, y lo que haré es explicarles los datos que nos presentaron a nosotros en Comité Asesor de Vacunas de la FDA a finales de octubre, porque el 26 de octubre del año pasado nosotros recomendamos que las vacunas de COVID-19 se administraran a los niños de 5 a 11 años. El 2 de noviembre, el CDC, los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades, dijeron que esa vacuna podía ser administrada a los niños de 5 a 11 años. Entonces, se les voy a presentar los datos que nos presentaron a nosotros en la FDA en el comité a finales de octubre. Primero que todo, pueden ver aquí que con el tiempo en los Estados Unidos hubo un porcentaje cada vez más grande de niños en la edad de 5 a 11 años que desarrollaron y tuvieron COVID.
Para finales del mes de octubre, cerca de 2 millones de niños entre los 5 y los 11 años habían contraído la infección por este virus. A tal punto que para finales de octubre había habido 8.300 niños hospitalizados con COVID. 2/3 de ellos tenían trastornos de base, como enfermedad pulmonar crónica, obesidad, trastornos neurológicos, enfermedad cardiovascular, trastornos de la sangre, inmunosupresión, etcétera. Pero 1/3 de esos niños no tenían ningún tipo de comorbilidad, eran niños perfectamente sanos. Sin embargo, tuvieron que hospitalizarse y más o menos 1/3 de esos niños hospitalizados terminaron en la unidad de cuidados intensivos. El número de muertes para el 2 de octubre había sido de 66. No sé por qué tienen aquí estas rayitas en la tabla, me disculpan, pero en todos casos, por esa razón, COVID llegó a estar entre las 10 primeras razones de mortalidad para los niños en este grupo etario. Si comparan a los niños hospitalizados con COVID, que aparece aquí, y se compara con los niños hospitalizados por influenza, vemos que los niños hospitalizados con COVID tuvieron una estancia hospitalaria más prolongada, tuvieron mayor probabilidad de ser admitidos a cuidados intensivos, mayor probabilidad de necesitar ventilación mecánica invasiva que los niños hospitalizados por influenza, de manera que fue una enfermedad más severa que la influenza en los niños de 5 a 11 años. La otra enfermedad que nos preocupa en este grupo de edad es lo que se llama el síndrome de inflamación multisistémica en los niños, el MIS-C. Principalmente es una enfermedad que tiene un pico hacia los 9 años de edad. A octubre del año pasado había más de 5.000 casos de MIS-C reportados. Y más de 2.000 en los niños de 5 a 11 años. Se trata de un trastorno inflamatorio infeccioso. En general, lo que sucede es que los niños tienen una infección menor, una infección asintomática, levemente sintomática, detectada de manera incidental porque algún amigo, algún miembro de la familia se infectó. Y entonces pasa un mes, los niños llegan al hospital y ya no están secretando virus, pero son positivos para anticuerpos. Llegan con una fiebre alta, con neumonía, con compromiso cardíaco, hepático, renal. Algunos de estos niños llegan a cuidados intensivos y en ocasiones puede ser una condición fatal. Y como podemos ver aquí, la mortalidad en este momento ha aumentado a 94 muertes en niños de 5 a 11 años. Entonces, en resumen, es una enfermedad importante en los niños en los Estados Unidos. Para finales de octubre había habido 2 millones de casos, 8.300 hospitalizaciones, más de 2.000 casos de síndrome inflamatorio multisistémico en los niños y 94 muertes. Además, está el fenómeno del COVID, del long COVID, es decir, a pesar de que se resuelve la infección en estos niños, los niños siguen teniendo síntomas semejantes a los que se observan en los adultos, como la fatiga, la cefalea, el insomnio, la dificultad para concentrarse, artralgia, tos.
Y también la transmisión del virus SARS-CoV-2 se ve influenciada por la presencia y el tipo de los síntomas, el tipo y el momento de la exposición, la carga viral y la variante. Algunos estudios han mostrado tasas semejantes de infección entre los niños, adolescentes y adultos, mientras que otros han encontrado tasas más bajas de infección entre los niños y los adolescentes en comparación con adultos. Pero la transmisión secundaria a partir de los niños puede ocurrir en la situación del hogar y del colegio. Razón de por más para vacunar a estos niños. El otro problema ha sido el cierre de los colegios. Ya para finales de octubre, 300 colegios habían cerrado en los Estados Unidos. Ese número es más alto hoy día. Más 2.300 colegios cerrados. Y eso afectó más o menos a 1.000.000 de niños y a 78.000 maestros, de manera que este virus ha causado una perturbación en la capacidad de que nuestros niños reciban su educación y poder participar en el desarrollo social que es tan necesario para ellos. Y aquí tenemos un ejemplo. Este fue un brote asociado con SARS-CoV-2 en un colegio de primaria en el condado de Marin, en California. Un profesor que no está vacunado, que llegó sin tapabocas, una profesora que trabajó 2 días en el colegio e infectó a 12 de los 24 niños que tenía en su clase. Esto fue el 27 de agosto de 2021, cuando ya estaba disponible la vacuna, pero esta profesora optó por no vacunarse. Y nuevamente, nadie ha sufrido más el aislamiento social y el trauma de no poder jugar con los amiguitos que los niños. Entonces, razón de por más para vacunarse y utilizar los tapabocas para que los niños puedan volver al colegio. ¿Son efectivas las vacunas para COVID-19 en los niños? Comenzar con los niños entre los 12 y los 15 años de edad. Pfizer realizó un estudio con su vacuna de mRNA en los niños de 12 a 15 años. Fue un estudio de fase 3 prospectivo controlado con placebo con 2.260 niños de 12 a 15 años sin o con evidencia de infección previa por SARS-CoV-2 que recibieron 2 dosis de la vacuna de mRNA con 3 semanas de intervalo. La cantidad de RNA mensajero presente en esas vacunas fue de 30 microgramos, lo mismo que exactamente lo mismo que la dosis que se les da a los adultos. Hubo 18 casos de COVID-19 en el grupo de placebo y no hubo ningún caso en el grupo de vacuna para una eficacia básicamente del 100%. La vacuna fue bien tolerada, fue segura. El título de anticuerpos neutralizantes específicos del virus a las 2 semanas de la segunda dosis fue de 1.240 versus un título de 705 en los chicos de 16 a 25 años en el estudio anterior. Entonces, el uso de esa dosis de la vacuna en los niños funcionó bien y se correlacionó bien con la protección contra la enfermedad. ¿Y qué pasa con los niños de 5 a 11 años de edad? En este caso, hubo una dosis diferente, se escogió una dosis diferente. Si vemos a la izquierda en esta diapositiva donde dice fase 1, más o menos 50 participantes entre los 5 a 12 años de edad que recibieron 10, 20 o 30 microgramos. Y se determinó que con 10 microgramos se podía inducir una respuesta inmune, lo mismo que con los 20 microgramos. Entonces, en este caso, para el ensayo de fase 3, fue utilizar la dosis de 10 microgramos o un tercio de la dosis que se le ha dado a los niños de más de 12 años y a los adolescentes y adultos. Esto fue un estudio con 2.400 niños aproximadamente, con una relación de 2:1 frente a placebo. La gran diferencia entre esta vacuna y la vacuna para el adulto, además de la dosis,
es el buffer, el amortiguador no de ABS sucrosa, sino de tris y sucrosa, que hizo que el mRNA fue mucho más estable. Entonces, si vemos aquí a la parte derecha de la diapositiva, se puede almacenar a temperatura de nevera, es decir, 2 grados o 3 grados centígrados hasta durante 10 semanas antes de utilizarse. Esto significa que ahora la vacuna se puede administrar en los consultorios de los pediatras, lo cual es importante porque ese es el lugar donde los niños ven a su médico normalmente. Ahora, yo hice alusión a esto antes, pero lo que encontró Pfizer fue que la dosis de 10 microgramos fue muy semejante a la de 20 microgramos en los niños de 5 a 11 años. Y por esa razón se eligió la dosis de 10 microgramos. Esta diapositiva nos muestra la respuesta de anticuerpos a la segunda dosis en distintos grupos etarios, y podemos ver que no importaba si el niño tenía 5 a 6 años de edad, 7 u 8 años de edad, 9 a 11 años de edad. En cada uno de estos casos, la dosis de 10 microgramos indujo la respuesta inmune, los anticuerpos neutralizantes, si miramos esos títulos geométricos promedio. Además, esta parte del programa analizó a los niños que tenían o no tenían comorbilidades como enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, obesidad, etcétera. Y lo que encontraron fue que no importó realmente si había una comorbilidad o no. La respuesta inmune, es decir, la respuesta de anticuerpos neutralizantes fue la misma. Cuando se hizo este ensayo con un poco menos de 2.400 niños, hubo 16 casos de enfermedad en el grupo de placebo y 3 casos en el grupo de niños vacunados. Esa fue entonces una eficacia de aproximadamente el 91%. Sabíamos suficiente cuando nos presentaron estos datos a finales de octubre en el comité asesor sobre vacunas en la FDA. En ese momento sabíamos suficiente para decir que la vacuna COVID-19 es efectiva en los niños de corta edad. Recuerden, cuando Pfizer hizo su ensayo en adultos, ese ensayo fue un ensayo con 40,000 personas, 20,000 personas que recibieron la vacuna, 20,000 personas que recibieron placebo, y la vacuna tuvo una efectividad del 95%. En el ensayo de 5 a 11 años, el estudio fue mucho más pequeño, un poco menos de 2.400 niños, 1.600 ya recibieron la vacuna y 750 recibieron el placebo. Entonces fue un ensayo mucho más pequeño y uno siempre pues se siente un poco nervioso cuando toma decisiones con base en números reducidos. En los Estados Unidos, el número de niños entre 5 y 11 años de edad es de 28 millones dentro de la población, 28 millones de niños entre 5 y 11 años. El estudio que hizo Pfizer fue con 2.400 niños, 1.600 de ellos que recibieron la vacuna, 1.600 niños recibieron la vacuna y nosotros contábamos con esos datos y con base en ellos tuvimos que hacer una recomendación para millones y millones de niños de la población. Pero la pregunta nunca es cuándo uno sabe todo, porque uno nunca lo sabe todo. La pregunta es cuándo sabe uno lo suficiente. Nosotros pensamos que sabíamos lo suficiente, a pesar de que el estudio era pequeño, para decir que la vacuna era efectiva. Entonces, la pregunta más importante es si la vacuna es segura para los niños de corta edad. Si miramos las reacciones locales en ese grupo etario, lo que se ve es semejante a lo que se encuentra en adolescentes y en adultos, y es que hubo enrojecimiento, tumefacción y dolor en el sitio de la inyección después de las con ambas dosis, con la primera y la segunda, y las cifras son muy semejantes a lo que se vio en el grupo de 16 a 25 años de edad. En cuanto a a síntomas más severos como fiebre, fatiga, cefalea, escalofrío, vómito, diarrea,
dolores musculares y dolores articulares, podemos ver que las incidencias allí fueron mayores en el grupo de la vacuna que en el grupo del placebo, muy semejante a lo que se observó en adultos también. Y como podemos ver acá, muy semejante a lo que se observó en el grupo de 16 a 25 años. Creo que lo que preocupaba a todo el mundo era si las vacunas para COVID-19 pueden causar miocarditis o inflamación del músculo cardíaco en los niños. Y yo creo que hay varios hechos que nos tranquilizan. El primero es que la miocarditis es menos común en los niños de 12 a 15 años que en los de 16 a 17 años. Si miramos esta gráfica de 15 a 16 son principalmente hombres. La vacuna no es para niños de menos de 18. Presidimos a los de 16 a 17 con la vacuna de Pfizer después de la segunda dosis. La tasa de miocarditis fue más alta en el grupo de 16 a 17 años que en el grupo de 12 a 15 años, porque eso siempre fue la preocupación. Sabíamos que esto era algo que sucedía principalmente en pacientes masculinos, que la miocarditis ocurría principalmente en hombres jóvenes y principalmente con la segunda dosis. Entonces sería más en los niños de menos de 16 a 7 años. Y fue tranquilizador ver que no, que en los de 12 a 15 años la incidencia fue incluso menor que lo que fue en el grupo de 16 a 17 años. El segundo hecho que nos tranquiliza es que la dosis de RNA mensajero para los de 5 a 11 años es un tercio de la dosis que se administró a los de 12 a 15 años. De eso ya hablábamos. Entonces, en lugar de una administración de 30 microgramos, que fue lo que se administró a los de 12 a 15, en los de 5 a 11 se administraron 10 microgramos. El tercer hecho que nos tranquiliza es que la miocarditis inducida por la vacuna en general es benigna, es de corta duración, transitoria y se resuelve espontáneamente. Y podemos ver acá en la línea verde que es la miocarditis relacionada con los pacientes que logran una acción de eyección normal de la vacuna y cuando desarrollan miocarditis más rápido que lo que ocurre después de una infección natural en donde el niño haya tenido MIC que incluso en términos de miocarditis y obviamente esto es muy diferente. La miocarditis causada por el virus de la enfermedad de Coxsackie, que es mucho más severa y generalmente lleva a hospitalización en la UCI y muchas veces genera la necesidad también de trasplante cardíaco. Esto no es eso, esto no es como la miocarditis clásica. El virus se reproduce en las células del músculo cardíaco en la miocarditis clásica y destruye las células. Esto no sucede después de la vacuna porque con la vacuna solamente lo que se hace es que se produce la proteína, la spike protein, que es un fenómeno mediado inmunológicamente dirigido al músculo del corazón, pobremente entendido, pero que de todas maneras es transitorio y se resuelve espontáneamente. El cuarto hecho que nos tranquiliza es que las vacunas de RNA mensajero han sido seguras para los niños después de la aprobación en los Estados Unidos. Y aquí mostramos los números de primeras y segundas dosis que se han administrado en los Estados Unidos hasta la fecha. Más o menos 8 millones de niños en este momento han recibido la vacuna. Y este es un estudio publicado recientemente en el Morbidity and Mortality Weekly Report a finales de diciembre con 8 millones de niños que habían recibido la vacuna de RNA mensajero de Pfizer y no hubo ningún caso de miocarditis, ninguno. Entonces, por lo menos a la fecha, esto parece que la miocarditis, si ha de ocurrir en el grupo de 5 a 11 años, va a ocurrir a una frecuencia incluso mucho menor que la que se encontró en el grupo de 12 a 15 años de edad. Y eso es lo que vemos en esta diapositiva. Vemos el punto inferior. Dice que en los datos de seguridad de la vacuna no ha habido señales de seguridad en los niños de 5 a 11 años.
Y si se compara COVID-19 con otras enfermedades prevenibles por vacunas, ahí encontramos otra razón para administrar la vacuna. Es importante administrar la vacuna. Por ejemplo, si vemos el número de hospitalizaciones en los niños con hepatitis A o con varicela o con influenza, y comparamos eso con COVID-19, podemos ver que los niños ciertamente tienen la mayor probabilidad, la misma probabilidad o mayor probabilidad de ser hospitalizados por COVID-19 que por hepatitis A o varicela o por influenza. Se parece mucho también a la probabilidad por influenza. Y si miramos la mortalidad, el número promedio de muertes antes de la recomendación de la vacuna para hepatitis A, 3 muertes al año por meningococo, 8 muertes al año por varicela, 16 muertes al año por rubéola, 17 muertes al año por rotavirus, 20 muertes al año, eso es al año. Y aquí, entre octubre de 2020 y octubre de 2021, hubo 66 muertes en niños con COVID antes de la recomendación de la vacuna. El CDC tiene esta diapositiva en donde ellos hablan de lo que podría ser el impacto o el beneficio de la vacuna de Pfizer para los niños de 5 a 11 años, dividiéndolo entre niñas y niños. Y podemos ver que en todos los casos se está hablando de aproximadamente 57,000 casos de COVID que se pueden prevenir, 191 hospitalizaciones que se pueden prevenir, 130 casos del síndrome de inflamación que se pueden prevenir y 60 a 70 casos de hospitalizaciones en la UCI que se previenen. Entonces, la vacuna funciona en 5 a 11 años, es segura y la carga de la enfermedad es lo suficientemente grande en los niños de 5 años como para requerir prevención con la vacuna, y que por eso es que cuando nos presentaron a nosotros esos datos en el Comité Asesor de Vacunas de la FDA, nosotros recomendamos que se aprobara la vacuna para uso. Eso era todo lo que tenía para contarles. Esta es la dirección de nuestro sitio web en CHOP, del Hospital Infantil de Filadelfia. Ahí explicamos todo en esta dirección, vaccine.chop.edu. Entonces, quiero agradecerles por su atención y con mucho gusto les respondo sus preguntas. Gracias al doctor Offit. Sí, tenemos varias preguntas ya en el chat. Una de ellas es, ¿cuál es la justificación para cambiar el excipiente y la dosis en la vacuna pediátrica? Cambiarla esa fórmula de la sucrosa, ¿cuál fue la justificación? La justificación para cambiar la formulación, sí, la justificación fue que fuera estable en nevera, porque anteriormente la vacuna para los de 12 a 15 años y para los de 16 y más tenía que almacenarse y despacharse en una temperatura de menos 16 a menos 80 grados centígrados que exigía el uso de hielo seco. Entonces, al cambiarle la formulación al excipiente, hace que sea mucho más fácil almacenarla en nevera y administrarla en el consultorio del pediatra, porque el temor era que entre los 5 a los 11 años el niño iba a sentirse mucho más tranquilo en el consultorio de su médico que teniendo que ir a una droguería, a una farmacia. Y aquí en Colombia tenemos la vacuna de Sinovac para los niños de 3 a 12 años. ¿Ustedes tienen datos acerca de la seguridad y la eficacia de esta vacuna, de la Sinovac para los niños? La vacuna de Sinovac, y me corrigen si me equivoco, es una vacuna de virus inactivado, como la vacuna de virus inactivado de polio, todas las vacunas para los niños. ¿Me lo aclaran? Sí, sí, es cierto. Bueno, la ventaja de esa vacuna es que contiene las 4 proteínas virales. Las vacunas de virus
de vector de virus de AstraZeneca, de Johnson y Johnson, solo hay respuesta inmune a la proteína, a la spike proteína. Aquí la Sinovac tiene una respuesta inmune para las 4 proteínas. Los datos originales sobre esa vacuna, por lo menos lo que salió de la China, era que era altamente efectiva para prevenir la enfermedad moderada a severa. ¿Cuánto dura el efecto? Eso es lo que hay que determinar, y que también funciona en los niños de corta edad. Yo no he visto los datos todavía. Seguramente existen, pero yo todavía no he visto esos datos. Sería interesante si esa vacuna se le presentara a la FDA para uso en los Estados Unidos, porque sí tiene sus ventajas. La ventaja más grande es que cubre las 4 proteínas, lo cual significa, porque las 4 proteínas tienen regiones epítopes reconocidos por las células T citotóxicas, y esa es una vacuna que tiene esa ventaja. Y al comienzo de todo esto, antes de tener ninguna vacuna, si me hubieran preguntado cuál era la vacuna que yo considerara mejor, yo diría la de un virus inactivado completo. Eso es lo que yo hubiera dicho. Entonces tendremos que ver cómo se comportan estas vacunas en el tiempo. Pregunta de epidemiólogo. Podría hablar de la diferencia entre la reducción del riesgo relativo versus la reducción del riesgo absoluto de la vacuna. A mí me dijeron que el 95% es reducción relativa y no reducción absoluta. Sí, sí. El hecho es que los niños se infectan con menos frecuencia, y cuando se infectan con menos severidad. Pero esto es lo que yo diría. Si miramos cuántos niños en los Estados Unidos de menos de 18 años de edad han fallecido por COVID, la respuesta es más o menos 1000. ¿Cuántos niños en los Estados Unidos han muerto por recibir una vacuna de mRNA mensajero? Ninguno. Entonces, aunque es cierto que la reducción del riesgo relativo es alta, yo de todas maneras diría que la reducción absoluta en términos de casos hospitalizaciones, muertes y admisión a la UCI sigue siendo alto para garantizar, para pues justificar. Y aquí otra pregunta sobre el movimiento antivacuna. ¿Cómo están, cuál ha sido el impacto de los promotores de la antivacuna? Ojalá que yo tuviera una respuesta sencilla para ello. Esto es lo que yo, si me hubieran preguntado antes de esta pandemia, que si hubiera un virus que llegara a los Estados Unidos que para matar a 900,000 personas, que pudiera prevenir y impedir que esas personas murieran, que si el movimiento antivacuna seguiría presente, yo diría, no, las personas verían las vacunas como la salida de esta pandemia, pero me equivoqué. Me equivoqué. Los antivacunas de cualquier vacuna son ahora todavía más poderosos de lo que eran antes. Lo que ha sucedido en los Estados Unidos es que el movimiento antivacuna se ha vinculado con el tema político, con el movimiento conservador, con la derecha política. Anteriormente, la actividad antivacuna no tenía un vínculo político. Era, no me quiero vacunar porque contiene unos aditivos, unos residuos, unas cosas que no me interesan. A la izquierda, a la derecha, es que yo no quiero que el gobierno me diga lo que yo tengo que hacer. Ahora prácticamente todo se ha inclinado a la derecha. Pero si miramos a nivel de los condados en donde Donald Trump ganó las elecciones, o donde la gente votó por Donald Trump, y lo comparamos con los condados muy democráticos, condados muy republicanos versus condados muy demócratas, había 60 veces más probabilidad de morirse uno si uno vivía en un condado altamente republicano. Entonces, eso es lo nuevo. Es decir, eso encaja con esta noción de que yo no quiero que el gobierno me controle y me diga lo que yo tengo que hacer. Se ha convertido en una guerra cultural realmente. Decir que ahora hay más activistas antivacuna nunca, porque se han metido en este movimiento realmente que es cultural. Otra pregunta es,
¿Alguna vacuna tiene ensayos de fase 3 en niños de menos de 5 años? ¿Y cuál es el riesgo de COVID grave en esta población con las nuevas variantes de COVID? El riesgo de enfermedad grave en los niños de menos de 5 años probablemente es el menor riesgo de todos los grupos etarios. Vemos niños en el hospital de menos de 5 años con COVID, sí, cuando estuve de guardia hace un par de semanas, había un niño de 7 meses en cuidados intensivos conectado a la ventilación. Y sí, sí puede suceder en términos de si vamos a tener una vacuna para ello. Lo que yo entiendo es que Pfizer está haciendo un ensayo en donde en lugar de administrar 10 microgramos por dosis de mRNA. Entiendo es que si bien 3 microgramos inducen una respuesta inmune adecuada en los niños de 1 a 2 años, no hizo lo mismo en los niños de 3 a 4 años, entonces los datos no fueron muy convincentes. Entonces Pfizer ahora ha dicho va a querer dar una tercera dosis o encontrar una tercera dosis. No hemos visto esos datos, vamos a ver cómo se ven, pero no me puedo imaginar que tengamos una vacuna para los menores de 5 años antes de la mitad de este año. ¿Tiene alguna preocupación acerca de los efectos sobre las niñas a largo plazo? Hemos tenido vacunas, hemos contado con vacunas durante 200 años desde la de la viruela, y aunque las vacunas pueden tener efectos secundarios serios, algunos tan serios que pueden causar daño permanente y algunos tan serios que pueden causar fatalidades, eso puede pasar con cualquier cosa médica, lo mismo que con las vacunas. Digamos, polio causado por la vacuna o síndrome de Guillain-Barré causado por la vacuna o enfermedad viscerotrópica causada por la vacuna de la fiebre amarilla o reacciones alérgicas graves causadas por distintas vacunas. Eso generalmente sucede dentro de un lapso de los 2 meses después de administrar la dosis. Uno recibe la vacuna, monta la respuesta inmune, a veces puede ser aberrante y causa un problema, pero luego la respuesta inmune se desvanece. Entonces, generalmente los problemas con las vacunas se ven en un lapso de los 2 meses. No se me ocurre un buen ejemplo de un problema que se haya manifestado 5 o 10 años después. A veces el problema es tan raro que solamente se detecta después de que ya la vacuna ha sido aprobada, pero invariablemente el problema suele verse dentro de los primeros 2 meses después de la vacuna, y el efecto de la vacuna disminuye con el tiempo y por eso es que nos toca administrar múltiples dosis. Y esta vacuna, las vacunas que se han fabricado, ya sea la Johnson y Johnson, la de Sinovac, la de Pfizer o de la de Moderna o la de AstraZeneca, todas se hicieron para proteger contra el virus original, el virus que emergió por primera vez en Wuhan, la cepa 2020. La inicial, todas las vacunas se hicieron para prevenir ese virus, para prevenir la infección por ese virus. Ese no fue el virus que salió de China. El virus que salió de la China fue la primera variante, la D6G. Nunca tuvo su letra griega y fue el que barrió en Asia, Estados Unidos, Suramérica y mató gente. Esa después la reemplazó la alfa y a esa la reemplazó la delta y ahora esa la reemplazó la Omicron. En todos los casos, para las 4 variantes, las vacunas han sido muy buenas para prevenir la enfermedad moderada a severa, pero con el tiempo lo que va a pasar es que a medida que se pasan los 4, 6 meses, un año después de la vacuna, van a desvanecerse los anticuerpos neutralizantes y uno no va a quedar bien protegido para la enfermedad leve. Y el Omicron está un poco más apartado y
no está tan bien contra la enfermedad leve, pero yo diría que el objetivo de la vacuna no es proteger contra la enfermedad leve. El objeto de este tipo de vacuna, de la vacuna, es proteger contra la enfermedad grave y lo hace y sigue haciéndolo. Entonces yo realmente nunca vi una buena razón para dar un refuerzo a jóvenes sanos en este país. Para mí no tenía sentido. Lo mismo, Israel ha pasado, por ejemplo, de la tercera dosis a la cuarta dosis, y lo que han encontrado con la cuarta dosis es que se ha vuelto la ley de menores utilidades porque no lograron tanta respuesta de anticuerpos neutralizantes como antes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recientemente salió con una declaración que decía que el refuerzo no se le debe dar a la gente joven sana. Yo estoy de acuerdo con eso. Ojalá que mi país nunca lo hubiera hecho. Yo no creo que tenga sentido. Yo ya lo he dicho en televisión nacional y yo he recibido muchos mensajes de odio por eso, pero la organización también lo dije, lo dijo. Yo creo que el tercer refuerzo. ¿Cuál es su opinión acerca de la vacunación heteróloga en los niños? La vacunación heteróloga, ¿sí? ¿Qué quieren decir con eso? A ver, ¿qué quiere decir heterólogo? Sí, sino Moderna. Sí, ha habido estudios de la Universidad de Maryland de personas que recién, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y que luego les aplicaron la de Moderna, o les aplicaron la de Moderna y luego la de Pfizer, o la de Janssen primero y luego la de Pfizer o de Moderna. Creo que la lección de esos estudios fue que todo refuerza. Si uno se va a poner 2 dosis, realmente no importa cuál es la segunda dosis, porque de todas maneras se va a reforzar la respuesta. Yo creo que es preferible que ponerse las 2 dosis con la misma vacuna, la primera con Pfizer, la segunda con Pfizer, por ejemplo. Pero esos estudios de la Universidad de Maryland mostraron que se puede con la vacunación heteróloga, pero ¿cuándo vamos a necesitar una vacuna específica para una variante? Es decir, si necesitamos una vacuna específica para la Omicron. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es no, hasta que esté claro que las vacunas que se están administrando actualmente no protejan contra el grave, porque en ese momento sí protegen, y mientras esta una enfermedad grave, yo no creo que necesitemos un refuerzo ni una vacuna. Ya creo que no va a suceder. Esto no es la influenza es diferente. La influenza muta mucho más que este virus, tanto que si uno se ha infectado de manera natural o se ha inmunizado con la influenza el año anterior, eso no lo protege a uno contra una enfermedad seria al año siguiente. Eso no es cierto con este virus. Si uno ha sido inmunizado o infectado naturalmente con este virus, o inmunizado con la vacuna o infectado con el virus, la protección contra enfermedad grave durará durante años. Entonces yo no veo la necesidad para una vacuna anual, por lo menos no por ahora. Sí, se hizo la pregunta porque en Colombia se está aplicando la Sinovac a menores de 5 años. Bueno, ustedes saben esa respuesta mejor que yo, porque se está aplicando entonces la Sinovac en nuestros niños. ¿Cuál vacuna utilizar para la tercera dosis para los niños de 15 años si recibieron inicialmente la Pfizer? Yo creo que la tercera dosis solamente se debe administrar a las personas de más de 65 años. Las personas que viven, por ejemplo, en unidades de cuidado crónico o personas que tienen varias comorbilidades. Yo no creo que los niños jóvenes sanos o los adultos sanos jóvenes necesitan la tercera dosis, no. Y tampoco, y lo mismo dice la Organización Mundial de la Salud, no soy yo el que lo dice. Cuando se planteó ese tema ante la FDA, ante el Comité Asesor de Vacunas de la FDA, hubo 17 miembros votantes en ese comité y 16 de los 17 dijeron no a esa tercera dosis. Sin embargo, la administración de este país insistió, y a mí me pone furioso de que lo hayan hecho, porque yo no creo que tenga sentido dar un refuerzo, el tercer refuerzo. El problema en este país no se va a resolver con las dosis de refuerzo. No vamos a reforzar para salir de la pandemia. El problema se resolverá cuando dilucidemos
cómo vacunar a las 80 personas que decidieron no vacunarse. Cuando yo veo los niños que llegan al hospital, que tienen más de 5 años, no es porque no se hayan puesto el refuerzo, sino porque no sea para nada. Yo no he visto ningún niño que llegue a nuestro hospital, niño de más de 5 años, niño que esté vacunado. Son los que llegan al hospital, son los no vacunados, los papás son no vacunados, los hermanitos no vacunados. Y eso es muy frustrante. Lo mismo que con las pruebas y con el tapabocas y con los refuerzos, seguimos concentrándonos en las personas que ya están protegidas. Tenemos ahora que encontrar la manera de vacunar a los no vacunados y es la única manera de salir de esto, y en los Estados Unidos todavía no hemos encontrado la solución. Yo tengo curiosidad de saber, les puedo preguntar cuál porcentaje de personas en Colombia ya se vacunó, totalmente vacunado, el esquema completo. En Bogotá, la ciudad más grande, la capital, estamos llegando al 90% con una dosis y 83% con las 2 dosis. Me voy a mudar a vivir a Bogotá entonces, me voy para allá. Es una pregunta interesante la que hemos aquí. ¿Tiene conocimiento acerca del riesgo de los niños que reciben anticuerpos monoclonales, la respuesta a la vacuna en estos niños? Si el niño recibe el anticuerpo monoclonal, hay que esperar 90 días antes de vacunarse. Y si ya se ha vacunado e inmediatamente recibe un anticuerpo monoclonal, hay que pensar que no ha sido vacunado. Es como si no hubiera vacunado. Entonces, la recomendación del CDC es esperar 90 días, 3 meses después de haber recibido el anticuerpo monoclonal antes de ir a vacunarse. ¿Usted recomienda la vacuna entonces para niños de menos de 5 años? No, tengo que esperar a ver los datos. Una vez que Pfizer presente los datos o Moderna presente sus datos, entonces los analizaremos. El Comité Asesor de Vacunas de la FDA lo estudiará y verá si la evidencia es robusta y si es clara que la vacuna es segura, si la evidencia es clara de que funciona, entonces sí, pero hasta tanto yo vea esos datos, no puedo decir que sí todavía, no hasta que yo vea los datos para niños de menos de 5 años. ¿Cuánta protección hay para los niños inmunosuprimidos después de que reciben el refuerzo? Depende de la naturaleza de la inmunosupresión. La palabra inmunosuprimido es una palabra grande. Incluye niños que han recibido un trasplante de órgano sólido o de médula ósea o que están recibiendo biológicos para una enfermedad crónica o quimioterapia para un cáncer, y realmente depende de la naturaleza de esa inmunosupresión. Algunos niños están mucho más inmunosuprimidos que otros dependiendo de la razón de esa inmunosupresión. Entonces es difícil saber. Ciertamente hay niños inmunosuprimidos que no responden a la vacuna. Los niños, por ejemplo, o personas con esclerosis múltiple en los Estados Unidos que reciben anticuerpos monoclonales contra la molécula CD20 que impide la respuesta a células B, sencillamente no responden a la vacuna. Entonces, ahí es donde son valiosos los anticuerpos monoclonales y son valiosos también los antivirales. ¿Hay alguna contraindicación para la vacunación para COVID a pesar de alergias específicas? Alergias, que es una alergia muy escasa, ocurre tal vez en un millón de personas. Las personas ni siquiera saben que tienen una alergia. El polietilenglicol está presente en muchas sustancias, entonces la persona lo sabría, ¿no? Porque está presente en muchas sustancias, crema dental, ese tipo de cosas. Es realmente la única alergia real que impedía esa vacunación. Bueno, ya no hay más preguntas acá. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. ¿Qué pasa con los pacientes oncológicos? ¿Cuál es el mejor momento para administrarles la vacuna? ¿Los pacientes oncológicos? Sí. Otra vez, doctor Céspedes, que no le escuché.
Oncológicos, sí, oncológicos. Depende de la naturaleza del cáncer, depende de la naturaleza de quimioterapia. En muchos casos es cuestión de ensayo y error. Nosotros tenemos personas inmunosuprimidas en los Estados Unidos con recomendación de las 3 dosis. Ni siquiera es refuerzo, sino una vacuna de 3 dosis para las personas inmunosuprimidas y esperar que monten una respuesta inmune. Podrían no montarla, pero asegurarse de que esas personas estén rodeadas de personas que ya estén vacunadas. ¿Le preocupan los efectos a largo plazo de la vacuna? Por ejemplo, dentro de 10 años, considerando que es una tecnología tan nueva. No, no. Este es el primer programa de vacunación masiva del mundo. Hay 3.500 millones de personas en el mundo que se han vacunado, se han distribuido 9.000 millones de dosis. Yo no creo que haya secretos en este momento y históricamente no se me ocurre un problema que haya surgido 5 años después con una vacuna. Vemos lo que es la vacuna en este momento. Yo no creo que nadie hubiera predicho que las vacunas de mRNA mensajero hubieran causado miocarditis o que las vacunas con vector viral de Johnson Johnson o AstraZeneca causaran coágulos incluso fatales. Yo no creo que nadie hubiera podido predecir eso. Entonces yo creo que, como es cierto con cualquier innovación médica, uno va aprendiendo por el camino y la naturaleza va revelando sus secretos lentamente y creo que ese es el precio que tenemos que pagar. Es un precio pequeño de todas maneras, a pesar de la pequeña información que hubiera sobre estas vacunas de mRNA o sobre las vacunas con vector viral. Yo creo que ya que las hemos administrado a miles de millones de personas, yo creo que aunque los efectos secundarios los ha habido son raros. La miocarditis es transitoria y se resuelve espontáneamente. Y me hacen repetidamente la misma pregunta. ¿Qué piensa sobre la Sinovac o la Sinopharm en los niños de 3 años y mayorcitos? No, yo quisiera ver más datos publicados, pero el concepto de una vacuna de virus inactivado tiene todo el sentido del mundo y yo quisiera ver más datos. No los he visto porque no son vacunas que utilicemos aquí en los Estados Unidos. Yo, a pesar de que yo he seguido esa historia, no he visto muchos datos. Sí, esa es la respuesta. Yo no sé si habrá más preguntas. Tendremos tiempo de pronto para una u otra pregunta, 2 preguntas más. O de lo contrario, pues podemos agradecer al doctor Offit por su tiempo, por su paciencia, por los datos tan ilustrativos. Muchísimas gracias, doctor. Fue con todo gusto para todos. Cuídense mucho. Buena suerte todos. Hasta luego.